Amigos del automovilismo, bienvenidos a la pantalla de Canal 10, por supuesto para disfrutar, obviamente después de largo tiempo que ha pasado, usted ya lo sabe, la pandemia de por medio, un año sin automovilismo y ha retornado la actividad con lo que fue el karting, ya que hemos disfrutado a través de esta pantalla las picadas y ahora era el turno de la pista con todas las categorías que hicieron presente en este 2021 para esta primera fecha en un mes de abril atípico, siempre se comienza en marzo y esta vez en abril se hizo la fecha. Todo esto por algunos cuestionamientos que presentaron las categorías, algunos vehículos que no estaban listos obviamente y esto bueno se trasladó a este mes. Pero bueno, finalmente se concretó y esto es lo bueno y la alegría de disfrutarlo por supuesto. Sin público, solamente habilitadas 2 o 3 personas de acuerdo a la categoría y por supuesto con mucha gente fuera del autódromo. Esto también es real, se juntó muchísima gente fuera, lo que antes se decían los Miranda, bueno, ahora los Miranda obligados, digamos, ¿no? Que querían disfrutar del automovilismo, por lo menos en una parte, ya que no se puede ver obviamente todo el circuito. Pero bueno, hicieron presencia a las 5 categorías con la cantidad de pilotos suficiente como para que sean puntables cada una de ellas y teniendo en cuenta bueno este año de parate económico y todo esto, bueno, hubo pilotos que faltaron, pero sí muchos que hicieron el número suficiente para su participación en cada categoría. Fórmula santacruceña y en este caso la 1300 es lo que tendremos en esta edición para brindarles a ustedes, obviamente para poder disfrutar de este momento de automovilismo después de un año. Hubo también en este caso un minuto de silencio en lo que hace a la salida de boxes, ya que bueno, se recordó a toda la gente que perdió el automovilismo a través de lo que es este mal que nos trae a mal traer, obviamente, como es el coronavirus, ¿sí? Muchos amigos, muchos conocidos que han dejado, ¿sí? Y que nos han dejado también por otras causas, no solamente por el COVID, pero su ausencia es notoria. Y bueno, se le recordó allí en boxes, ¿sí? Una reunión de pilotos, obviamente, que estuvieron participando y los allegados, para recordar a cada uno de los nombres que se hicieron, obviamente, presentes en la memoria de todos aquellos que participaron, ¿sí? Se nos fueron por un adelantamiento nada más, ¿eh? Todos vamos a llegar allí, a ese lugar donde nos van a estar esperando seguramente para seguir disfrutando del automovilismo. Lo cierto y concreto es que se hizo este acto, obviamente, y luego de ello comenzó la actividad con la fórmula santacruceña, que es lo que tendremos en este momento, y luego la 1300 centímetros cúbicos. Queremos agradecer a Willy Clark, que hizo un video justamente por aquellos que obviamente han desaparecido, que nos han dejado, gente vinculada al automovilismo y que, bueno, nosotros aquí hicimos uso de ese material al cual le agradecemos a Willy Clark. Y por supuesto, bueno, todo lo que dejó la contienda, la batalla de la fórmula santacruceña y por supuesto la 1300. Hacemos la pausa y luego desplegamos todo este material. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herrajes para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas.
Kimba Minuto Servicio Express. Cambio de aceite, motor, de caja y diferencial. Cambio de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante, pastillas de freno, escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Kimba Repuestos. Repuestos Peugeot y Citroën originales con envío al interior. Kimba Minuto Servicio Express. Vélez Arfiel 352, teléfono 02966 433 602, Río Gallegos. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Pacheco Neumáticos, representante oficial de cubiertas Michelin, con servicio de alineación, balanceo y tren delantero para autos, camionetas y camiones. Consulta planes de pago para cubiertas Michelin. Atendemos con protocolos COVID-19. Pacheco Neumáticos Michelin, Hernán Cortés 795, teléfono 423-036, página www.pacheconeumáticos.com.ar, email ventas@pacheconeumáticos.com.ar. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Peisa. La solución más segura en radiadores, calderas, pisos radiantes, agua caliente sanitaria y climatizadores de piscinas. Distribuidores en todo el país. Peisa, la generación del clima. www.peisa.com.ar. Suministros Pablo Monte, Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Peisa. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Avenida Kirchner 231, Sarmiento esquina Avellaneda y Perito Moreno esquina Mariano Moreno. Teléfonos 432-367, 427-334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito.
Bien. Con la vuelta del automovilismo al Autódromo José Muñiz, sin público en esta oportunidad, la gente que usted ve es parte de los equipos que se presentaron para esta fecha y en esta oportunidad. Bueno, a la alegría, por supuesto, de que vuelva la actividad para la gente tuerca, obviamente, ¿no? Una pandemia que obviamente paró todo y que también, bueno, lamentablemente hemos tenido pérdidas realmente importantes, ¿eh? De gente que vamos a extrañar por siempre. Y bueno, hasta el día que nos reencontremos sin ninguna duda. Fórmula santacruceña, la final de esta primera fecha 2021 y la salida obviamente de todos los vehículos a la pista para poder estar presente en este reencuentro, ¿sí? Obviamente con el autódromo y la actividad que se hizo desear, por supuesto. Y aquí hubieron 10 vehículos que fueron obviamente parte de esta actividad en esta primera fecha que comenzó de forma inusual en abril. Aquí está la grilla de partida de la fórmula presentada por Mercería y Tapicería Díaz. Candela Riestra primero, Franco Pacheco segundo, Lautaro Obando tercero, Alejandro Yarzo en la cuarta posición. Quinto largó José Alvarado, sexta Agostina Muñoz, que no participó. Séptimo Nicolás Garay y octavo Gastón Muñoz. En la novena posición Ángelo Zacarello, que volvió a reaparecer, y Agustín Campana en la décima posición de arranque para esta primera fecha del campeonato 2021. Ya está todo listo, están los muchachos y las chicas obviamente preparadas para este lanzamiento. Hay un cajón vacío que corresponde precisamente al de Agostina Muñoz, que lamentablemente no pudo participar. Aquí estamos ya con Candela en la primera posición de largada y ya a punto de girar las 15 vueltas estipuladas para esta categoría. Largaron todos más o menos bien, conformes en este lanzamiento, aunque por allí supo aprovecharlo de mejor manera Franco Pacheco, que va con el auto blanco así, y va Alejandro Yarzonano y el Lauti Obando con los vehículos verdes, ¿sí? Aquí aprovecha Franco Pacheco para hacerse de la primera posición. Dijo, bueno, casi que Candela reconoció que como que salió fría, como que se durmió un poquito allí en la largada y le dejó la cuerda para que la aprovechara Franco Pacheco y de esta forma tomó la punta. Allí también ya la estaban apurando Alejandro Yarzo y Lauti Obando, que se habían colocado allí. En la quinta posición estaba José Alvarado. Y los otros 4 participantes que venían, obviamente, tanto Garay como Muñoz como Campana, que hicieron también fuerza para poder ir hacia adelante en la cantidad de vueltas estipuladas. Allí ya sacó ventaja a Franco Pacheco, complicada Candela. Bueno, allí ya el seguimiento que le hacía Nano Yarzo para superarla, y por atrás el Lauti Obando, que lamentablemente, bueno, se complicó en alguna parte de la carrera y perdió posiciones. Agustín Campana solamente alcanzó a girar 3 vueltas al trazado. Acá vemos el momento en que está la lucha para ver quién se quedaba con esa segunda posición entre Nano Yarzo, que es un experimentado piloto de la categoría, obviamente, y por detrás venía la lucha entre Alvarado y Lauti Obando, que fue aprovechada por Alvarado. Aquí vemos precisamente el momento en que Nano Yarzo se hace de la posición de Candela Riestra, que se ve que se desconcentró. Después nos contaba que es como que le costó reaccionar ante el primer paso que tuvo Franco Pacheco, y luego obviamente el de Nano Yarzo es como que se desconcentró hasta que volvió a tomar ritmo y pudo arrimar un poco más. Allí va Lauti Obando con algunas muestras de que su auto había perdido un poco de ritmo en lo que hacía al andar en lo que había sido obviamente sus tiempos de clasificación. Franco Pacheco adelante con el auto blanco, como decía, y cuarto ya venía en ese momento José Alvarado. Por detrás se había colocado muy bien Ángelo Zacarello, que empezó a avanzar rápidamente, y Garay, Muñoz
y Obando estaban allí en la lucha sobre las vueltas finales. Pero bueno, de todas maneras, aquí vemos al número 7, ¿sí? Justamente es Campana, ¿sí? Que giró nada más que 3 vueltas que le hacíamos referencia previamente. Lamentable, ¿sí? Con rotura obviamente de su motor. Y aquí ya está nuevamente Candela enchufada, ¿sí? Buscando obviamente tratar de recuperar lo que había perdido, ¿sí? Y en este caso lo recupera muy bien, por afuera, se tiró allí en la llegada a la curva número 2, Franco Pacheco con alguna ventaja, y allí sobre las vueltas finales esto es, ya faltando 2 o 3 vueltas para la bajada de la bandera. Así que recupera esa posición. El segundo lugar no le dio para llegar a Franco Pacheco y de esta manera la categoría presentó su espectáculo. Aquí complicado Lauti Obando, con alguna salida de pista y con un coche que le fue perdiendo rendimiento también a lo largo de la competencia. Allí viene el puntero, obviamente, de la carrera, Franco Pacheco, buen primer triunfo para él en la categoría, obviamente. Candela, que ganó en la del año pasado, y casi todos han tenido buenas performances. Bajada de la bandera para los muchachos y las chicas de la Fórmula para culminar con esta primera fecha que vamos a ver enseguida las posiciones finales cómo quedaron. Y cumplieron las 15 vueltas 4 pilotos nada más, con 14 después hubo un piloto, con 13 otra, con 11 quienes abandonaron Gastón Ezequiel Muñoz y Lauti Obando sobre ya casi el final de la competencia. Allí bajada de la bandera. Y vamos a ver cómo quedó esta competencia. Ganador Franco Pacheco, segunda Candela Riestra, tercero Alejandro Yarzo, cuarto José Alvarado. En la quinta posición finalmente arribó Ángelo Zaccarello con una vuelta menos, Nicolás Garay sexto, séptimo Gastón Muñoz, octavo Lauti Obando, que fueron los que obviamente sumaron puntos. Con 3 vueltas Campana y sin participar Agustina Muñoz. Nano, después de un año, obviamente volver a las pistas, te veo que estás cansado, parece. Sí, esto de estar acostado todos los días no hace bien, pero no, regresamos bien. El auto era el de Ezequiel Pereira, así que tuvimos que poner un poquito a punto a mi gusto y bueno, pero funcionó bien. El auto anda bien, así que lo pudimos demostrar. Seguro. Bueno, aprovechaste el momento también en las primeras vueltas como para acomodarte segundo, pero fue que perdiste ritmo. Y después levantó un poco de temperatura y ya no tiraba como las primeras vueltas. Y a Pacheco íbamos muy parecidos y después ya se me iba alejando, así que bueno, miré la temperatura, ya levantó más de lo normal y ya no tiraba lo mismo, así que bueno. Y a Candela que no la podía aguantar más. Atrás mío no veía nada, así que era terminar y faltaba poquito, así que muy contento. Seguro. A quien obviamente agradecemos y dedicamos. A todos los auspiciantes, a Vidrería El Cristal, Farmacia La Boca, Panadería Centauro que se sumó, a Benditos Hombres, a Taller El Curia, a todos los chicos, a mi señora, a mi hija, a Ezequiel que me pasó el auto. Un agradecimiento a todos ellos. Bueno, felicitaciones, a disfrutarlo, amigo. Gracias. Candela, después de un parate, obviamente, como sabemos todo por la pandemia, volvemos a las pistas y volver a las pistas diferente. A lo mejor es un tema que a mí no me gusta tocar mucho, pero obviamente que siempre está presente Adrián, ¿no? Sí, la verdad que justo, bueno, la ceremonia fue antes de salir, así que me subí medio con unas lágrimas. Y bueno, nada, la carrera largamos mal, me patinó el auto y nada, como piloto no es fácil aceptar que 2 autos te pasan en 3 curvas, así que creo que me golpeó un poco eso, no esperaba que sea tan así, pensé que iba a poder pelear un poco más y la verdad que manteniendo cuerda y todo no me dio. Así que nada, creo que las primeras vueltas medio que fue un golpe, lo asumí y empecé a tratar de remontar. Y nada, después me pusieron la bandera de aceite y dije, bueno, me cuido unas vueltas y me quedé sin vueltas para llegar. Seguro. Bueno, sí, eso lo notamos, ¿viste? Notamos que la salida había sido comprometida, pero después fuiste tomando ritmo y de hecho, bueno, lo pasaste también al segundo, que en este caso te costó un poquito igual, pero bueno, no había para llegar porque ya se había distanciado el primero, ¿no, Franco? Sí, la verdad me hizo un poco la vida imposible, me costó pasarlo, pero nada, es entretenido, está bueno que la categoría esté competitiva.
Y sí, la verdad que si hubiéramos agarrado ritmo capaz un par de vueltas antes hubiera sido otra historia, no sé si lo hubiéramos llegado a pasar, pero hubiéramos molestado un poco. Así que nada, se hizo lo que se pudo, también creo que el auto está en condiciones para ganar, pero bueno, uno como piloto a veces no está. Seguro. Bueno, ya el triunfo que necesitabas ya lo tuviste y bueno, ahora es cuestión de calmarse un poco nada más porque ya está la obligación y esa mochila que era ganar, ¿no? Sí, creo que la carrera pasada ya haber ganado es como que me sacó una mochila, volvimos a repetir la pole, que la clasificación es algo que no disfruto, la verdad. Nunca me gustaron, pero nada, creo que al saber que tenemos ritmo es cuestión de tratar de agarrarlo un poco más antes, largar bien si es posible. Y nada, pero o sea, esta carrera también creo que lleva muchas emociones de otro lado. Y nada, demasiado que estamos en un podio y se va a festejar igual. Bueno, y siendo la primera del año, sumar siempre es importante, porque no hay que regalar puntos en ninguna de las carreras como para llegar al final en buenas condiciones para pelear un campeonato, ¿no? No, obvio, tengo una apuesta con mi mamá, que si salgo campeona me cambio de categoría y nada, tengo ganas de evolucionar en algo distinto. Pero no me quiero ir de la fórmula sin un campeonato, así que voy a seguir acá hasta que lo logre. Creo que nada, era importante sumar puntos, ya las últimas 2-3 vueltas cuando lo pasamos a Nano era imposible alcanzarlo a Franco y era un poco más cuidarse. No había chance que lo alcance, entonces decidí ir rápido, sí, obvio, pero por si se confundía o algo, pero cuidar un poco más el auto, porque ya sabíamos que era segundo puesto. Seguro. Bueno, y en esta evolución que acabas de mencionar, de ir para adelante en otras categorías, bueno, yo me imagino que el TPS por ahí es el sueño o no, vos me dirás si vas a ir paso a paso de acuerdo a lo que pase y si lográs el campeonato que esperás, ¿no? Sí, la idea es más un 1006, que es un poquito más económico, la verdad que la TPS es bastante cara y creo que es una de las categorías más competitivas que hay hoy. Hay bastantes autos y nada, me parece que está bueno para sumar, pero nada, primero hay que ganar un campeonato, que no es cosa sencilla, si no lo haría todo el mundo. Tal cual, tal cual. Bueno, así que ojalá que esperemos la evolución pronto, ¿no? Porque en definitiva también es el sueño tuyo. Y felicitaciones por este puesto, porque en definitiva siempre hay que llegar y sumar. Sí, bueno, gracias a toda la gente que me apoya, bueno, a mi mamá, que la verdad se puso la 10 y me dejó correr, a mi hermana, que me está apoyando de lejos, Maite, que vino, y bueno, a todos mis amigos y la gente que me sigue, que siempre me manda mensajes. Bueno, a seguir luchando, Cande. Gracias. Franco, vuelta a las pistas y realmente con algo que se esperaba y que obviamente deseaba, ¿no? Un triunfo. Sí, la verdad que muy contento. Pudimos clasificar muy bien ayer segunda, muy poco de Cande. Y bueno, hacer una buena largada, intentarlo por la 2 y superarla. Después mantener un ritmo de carrera, que fue bueno, y mantenerme ahí primero y la verdad que muy feliz por esta victoria. Sí, aprovechaste el momento, ¿no? Porque en definitiva después Cande agarró mecha y empezó a avanzar. Sí, capaz que salió un poco fría la primera vuelta, pero bueno, pude aprovechar eso. Como te dije recién, mantener un ritmo, mantenerme y la verdad que muy feliz por estar acá, por haber podido correr, agradecido a mi familia, a los sponsors y a todos los que me vengan para poder estar acá. Bueno, ¿se trabajó mucho en este año de pandemia? No, los últimos 2 meses estuvimos recién arrancando con el auto, también muy agradecido a Nano Yarza que me armó el motor, en una semana lo armó y la verdad que va muy bien, así que nada, muy feliz, muy contento por todo esto. Bueno, obviamente que siempre hay que dedicarlo esto, ¿no? Sí, obviamente para mi familia, para los sponsors y también agradecido a Nano que me armó el motor y para poder estar acá. Bueno, felicitaciones por esta alegría que te llevas en esta primera carrera y bueno, hay que esperar la que viene, ¿no? Dale, muchísimas gracias. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herrajes para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas.
Kimba Minuto Servicio Express. Cambio de aceite, motor, de caja y diferencial. Cambio de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante, pastillas de freno, escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Kimba Repuestos. Repuestos Peugeot y Citroën originales con envío al interior. Kimba Minuto Servicio Express. Vélez Arfiel 352, teléfono 02966 433 602, Río Gallegos. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Pacheco Neumáticos, representante oficial de cubiertas Michelin, con servicio de alineación, balanceo y tren delantero para autos, camionetas y camiones. Consulta planes de pago para cubiertas Michelin. Atendemos con protocolos COVID-19. Pacheco Neumáticos Michelin, Hernán Cortés 795, teléfono 423-036, página www.pacheconeumáticos.com.ar, email ventas@pacheconeumáticos.com.ar. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Peisa, la solución más segura en radiadores, calderas, pisos radiantes, agua caliente sanitaria y climatizadores de piscinas. Distribuidores en todo el país. Peisa, la generación del clima. www.peisa.com.ar. Suministros Pablo Monte, Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Peisa. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Avenida Kirchner 231, Sarmiento esquina Avellaneda y Perito Moreno esquina Mariano Moreno. Teléfonos 432-367, 427-334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. Muy bien, comienzo de lo que iba a ser la primera serie para la monomarca Fiat 1300 centímetros cúbicos, los coches Presto para su lanzamiento. En la primera posición, así lo vemos al Chelo Sebastianelli, que ya están rumbo a lo que es la vuelta previa de esta primera serie. Aquí, bueno, hubo obviamente una buena clasificación, estuvo más que interesante por los tiempos que se realizaron en la categoría y ya vamos a ver cómo quedó el lanzamiento de esta primera serie, de acuerdo a lo que obviamente lograron en esta clasificación. Marcelo Sebastianelli primero, el segundo para Juanjo Gallardo, el tercero Alexis Bull, cuarto William Bull. En la quinta posición se quedó Rodrigo Silva con ese puesto, el sexto Hugo Palacio, séptimo Leandro Gallardo, octavo Daniel López. El noveno fue Gastón Tejedor y décimo Federico Vivar. Así se lanzó con el auspicio de Farmacia y Perfumería La Boca en Kirchner y Santiago del Estero. Lanzamiento de esta primera serie, se quedó un poco allí, erró un cambio aparentemente el Chelo Sebastianelli y esto fue aprovechado obviamente rápidamente por Juanjo Gallardo, que obviamente estaba enchufadísimo para largar esta serie. Pero bueno, el Chelo fue recuperando. Fíjese que allí está
perdió 3 posiciones el Chelo ahí en la largada nada más, porque realmente se puso picante la cosa de movida y tuvo que salir a recuperar al cabo de las 6 vueltas, cosa que obviamente logró también. Aquí hubieron cambios, varios cambios de posiciones. De todas maneras, no hubo quien descollara en lo que fuera, obviamente, varios puestos, excepto lo del Chelo, que como le decía, perdió 3 posiciones y tuvo que salir a recuperarlas rápidamente. Juanjo Gallardo tranquilo en la punta en estas 6 vueltas, que se llevaron en 7 minutos 57 segundos, 103 milésimas. El mejor registro fue para el Chelo Sebastianelli, precisamente que estaba saliendo a recuperar lo que había perdido. Y de hecho allí ya va recuperando posiciones, mientras Juanjo Gallardo se mantenía allí bien colocado y William Bull estaba también puesto allí. 6 vueltas que fueron a todo tren, porque realmente fue muy, pero muy interesante lo que se pudo ver en la punta de la carrera. Así que, bueno, así estaba William Bull terciando ya para ver si se quedaba con la primera posición, con una pelea con Juanjo Gallardo. De todas maneras, bueno, con el transcurrir de la vuelta fue arrimando el Chelo Sebastianelli, se fue quedando Alexis Bull, que también tuvo que recuperar posiciones, porque de hecho las recuperó de lo que había sido su lanzamiento. Pero bueno, son las circunstancias que obviamente va mostrando la carrera. Más allá de la disputa, firme Juanjo Gallardo allí en el primer puesto, seguido también por William Bull. Y el resto de los pilotos hicieron lo suyo. Usted fíjese que el ganador, Juanjo Gallardo, bueno, había largado en la segunda posición, como se lo dije. Marcelo Sebastianelli recuperó finalmente lo que había perdido en lo que fue la segunda posición, ¿sí? Porque finalmente allí arribó. William Bull, que había largado cuarto, quedó tercero. El tercero, que había sido Alexis Bull, llegó cuarto. El sexto en el lanzamiento fue Hugo Palacio y llegó quinto. Rodrigo Silva fue el que perdió, porque en definitiva perdió una posición. Y allí vemos la bajada de la bandera para el triunfo de Juanjo Gallardo, obviamente, y la llegada del resto de los pilotos. No hubo alguien que haya descollado de sobremanera. Acá Sebastianelli hizo el gasto, digamos, de lo que fue esta serie. Al culminar la serie, obviamente, quedaron estas posiciones. El ganador fue Juanjo Gallardo, segundo Marcelo Sebastianelli, tercero William Bull, cuarto Alexis Bull, ¿sí? Más o menos parecido a lo que había sido el lanzamiento. Y quinto Hugo Palacio, Rodrigo Silva sexto, séptimo Leandro Gallardo, octavo Federico Vivar. Todos cumplieron con las 6 vueltas. Tejedor el noveno, Daniel López en la 10ª posición final. Aquí ya estamos viendo lo que va a ser la segunda serie, mucho público afuera de lo que era obviamente el predio. Largada de la segunda serie, Ricardo Garay primero, Agustín Orellana segundo, Juan Manuel Zavalía tercero, cuarto Facundo Guayquil. En la 5ª posición para la segunda serie estaba largando Leandro Paredes, el sexto Sergio Zarzo, séptimo Federico Luques, el octavo Héctor Acuña. En la 9ª posición Leandro Fernández, que estuvo un fin de semana complicado realmente. Allí estamos viendo cómo están llegando a la grilla para obviamente luego dar la vuelta previa y el lanzamiento de la carrera. Ahí lo vemos en esta segunda serie a Garay, ¿sí? Que estaba allí muy firme en lo que obviamente iba a ser esta serie. Largada, Garay adelante y obviamente aquí casi prácticamente no hubieron cambios. Se mantuvo todo bastante parecido a lo que se había alargado. Perdieron por así posiciones los de atrás. Leandro Fernández fue el más complicado de todos los pilotos que participaron en esta serie. Fíjese que por más que haya habido lucha allí en lo que era esta carrera, bueno, rápidamente se pudo obviar que Agustín Orellana fue uno de los que tuvo que salir a pelear obviamente la carrera, ¿sí? Porque se quedó parado prácticamente y tuvo que hacer un lanzamiento y después salir a recuperar. Fíjese que allá va Garay primero, Orellana estaba alargando en la segunda posición.
tal como lo había pasado a Sebastianelli en la primera serie. Así que tuvo que salir a recuperar todo en 6 vueltas. Aquí hubo exclusión para Leandro Fernández, ¿sí? Que hubo una maniobra considerada antideportiva por el comisario sobre el auto 53, estamos hablando de Federico Luques. De todas maneras, también tenía un recargo de 10 segundos por largar fuera del cajón. ¿Sí? Estamos hablando de Leandro Fernández, que al finalizar la competencia fue excluido. Y bueno, aquí vamos viendo cómo era la lucha, van de a pares prácticamente los vehículos, separado obviamente Garay, que había sacado una pequeña luz, aquí ya viene segundo Orellana, que pudo recuperar, Zavalía así viene ya peleando también en otra posición. Atrás fue lo más entretenido entre todos estos pilotos, que fue el loto de Guayaquil, de Paredes Ozarzo y de Luques, que estuvieron peleando durante un par de vueltas para luego, definir la competencia. Con una vuelta menos quedó Federico Luques, a raíz de lo que había pasado obviamente con ese toque con Fernández, y allá lo vemos, sobre el final. Vamos a ver cómo sale el vehículo de Luques despedido hacia afuera. Es una maniobra discutible a lo mejor, ¿sí? Pero el comisario consideró que había sido un toque y obviamente lo excluyó a Leandro Fernández. Así quedó el 53 afuera de pista. Aquí la bajada de la bandera para Ricardo Garay, con muy buen margen, obviamente, para esta segunda serie, que lo tuvo a Agustín Orellana también como el gran protagonista por todo lo que salió a recuperar dentro de lo que había pasado en estas 6 vueltas. El mejor registro fue para Agustín Orellana, 1:17.710, su mejor registro para esta serie. De todas maneras, ahora compartimos el cuadro final. Ganador Ricardo Garay, segundo Agustín Orellana, tercero Juan Manuel Zavalía, cuarto Facundo Guayaquil. En la quinta posición Leandro Paredes, el sexto Sergio Ozarzo, séptimo Héctor Acuña y Federico Luques, que solamente giró 5 vueltas atrasado, excluido por maniobra peligrosa Leandro Fernández. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herrajes para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Kimba Minuto Servicio Express. Cambio de aceite, motor, de caja y diferencial. Cambio de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante, pastillas de freno, escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Kimba Repuestos. Repuestos Peugeot y Citroën originales con envío al interior. Kimba Minuto Servicio Express. Vélez Arfiel 352, teléfono 02966 433 602, Río Gallegos. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio.
Pacheco Neumáticos, representante oficial de cubiertas Michelin, con servicio de alineación, balanceo y tren delantero para autos, camionetas y camiones. Consulta planes de pago para cubiertas Michelin. Atendemos con protocolos COVID-19. Pacheco Neumáticos Michelin, Hernán Cortés 795, teléfono 423-036, página www.pacheconeumáticos.com.ar, email ventas@pacheconeumáticos.com.ar. Rectivial SRL tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Peisa, la solución más segura en radiadores, calderas, pisos radiantes, agua caliente sanitaria y climatizadores de piscinas. Distribuidores en todo el país. Peisa, la generación del clima. www.peisa.com.ar. Suministros Pablo Monte, Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Peisa. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Avenida Kirchner 231, Sarmiento esquina Avellaneda y Perito Moreno esquina Mariano Moreno. Teléfonos 432-367, 427-334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. Salida de la 1300 para la primera final de este año 2021 con una muy buena cantidad de vehículos, realmente mejor de lo que se podía esperar. 19 unidades finalmente fueron parte de esta primera fecha, premio 33 aniversario Bulones Sur. Y decía, bueno, un año de parate, uno se imagina que más allá del ahorro que se hizo por no correr el año pasado, igual obviamente la pandemia paró muchos trabajos y obviamente estuvo complicado para hacer una moneda también. Pero bueno, se presentaron finalmente 19 unidades para esta primera fecha de la categoría monomarca Fiat 1300. La aparición de un par de Fiat Uno también para la categoría, que de esta forma también va cambiando un poco lo que se podía mostrar. Estamos hablando del Uno de Garay, que allí está, también el de Sebastianelli, que eran los que estaban participando. Esta es la grilla de partida. Ricardo Garay en la primera posición, Juanjo Gallardo segundo, tercero Marcelo Sebastianelli, cuarto Agustín Orellana. En la quinta posición finalmente largó el piloto Juan Manuel Zavalía, el sexto Alexis Bull, séptimo Facundo Guayquil, octavo Hugo Palacio, el noveno Leandro Paredes, décimo William Bull, undécimo Rodrigo Silva, decimosegundo Sergio Ollarzo. En el lugar 13, Leandro Gallardo, 14 Héctor Acuña, en el lugar 15 Federico Vivar, 16 Gastón Tejedor. En la posición 17, Daniel López, 18, Federico Luques y 19, Leandro Fernández. De esta manera quedó la grilla de partida de esta final de la 1300, que tuvo sus emociones también, y cosas realmente que pasaron insólitas, porque aquí hubo sorpresa y media, le diría, porque más allá de la competencia en sí mismo, bueno, Juanjo Gallardo, que era uno de los protagonistas de esta fecha y de esta carrera, allí nomás de movida también estaba peleando la primera posición con Garay, que es el que está primero allí.
Juanjo Gallardo estaba para poder pelear. Pero bueno, al cabo de 2 vueltas y media, antes pasó algo realmente insólito, ¿no? Un coche que se pasa de largo en la 2, toma el circuito del turismo carretera, que es el más extenso. Esto tiene una salida también obviamente a esta parte de la pista, una pequeña recta que es un retome para la bajada de la olla. Bueno, en la vuelta previa, el piloto Vivar se pasó de largo y hizo todo el recorrido largo y se encontró con que venía el pelotón. Y salió con una velocidad obviamente que no correspondía a lo que venía haciendo obviamente el pelotón en la pista. Y lamentablemente, bueno, en la tercera vuelta, como le decía, Garay lo pudo esquivar, venía con una velocidad realmente nada que ver con lo que venían haciendo los pilotos en la competencia. Y Garay lo esquivó y Juanjo Gallardo se lo comió de lleno y de esta manera se quedó afuera Juanjo Gallardo en esta primera final del año. Fíjese, la pelea está Sebastianelli, está Orellana, hay varios pilotos que están así. La imagen se quedó acá y allá pasó lo que le estaba contando, ¿no? Ahí, en ese momento, ahí está el tierral y allí pasó. Se encontraron con este piloto que venía, allí ya no está Juanjo Gallardo. ¿Sí? Lamentablemente no lo pudimos tomar porque el piloto que se salió de pista justamente nos llamó la atención y quedó allí complicado. Varias complicaciones para varios pilotos, de todas maneras. Allí estaba el 118, que quedó involucrado en esa maniobra, allá al fondo, se lo ve, y mientras tanto la punta de la competencia, ¿no? Una punta de competencia donde Garay se mantuvo firme a lo largo de estas 19 vueltas que dio la categoría, 19 vueltas en un trazado que conocen todos obviamente y muy bien, ¿no? Un trazado que tiene 2.879 metros, el circuito número 3 sin chicana. Allí un toque también, bueno, en este caso involucrado Leandro Fernández, allí se está la repetición, en este caso fue al vehículo 122, exclusión también para Fernández. De esto motivó la salida del Pescar. Yo le diría un fin de semana por olvidas de parte de Fernández, ¿no? Porque le pasó de todo. Y allí estaba el 122 precisamente fuera, el de Leandro Paredes. Allí está nuevamente encolumnados todos los vehículos, ahí están los hermanos Bull que ya venían olfateando a dónde podían llegar, porque realmente tienen un par de vehículos importantes. Pero bueno, por delante lo tenían Orellana, que es un chico que viene del karting e hizo una muy buena carrera. Y también, por supuesto, los pilotos que están acomodándose, obviamente, como Guayaquil, que estaba allí puesto también en esa lucha en principio, ¿sí? Allí vemos a Garay en la punta, ya Sebastianelli está segundo, está tercero Orellana, cuarto viene William Bull, y quinto lugar para Guayaquil, sexto venía Alexis Bull y el resto de los pilotos que obviamente van tratando de mejorar la performance. Ya estaba Federico Luques también, que hizo una muy buena carrera. Aquí hubieron cambios importantes, casi nada que ver con lo que pasó en la serie, porque el único que se mantuvo fue Ricardo Garay, que había largado primero y se mantuvo allí. William Bull, que había largado en la 10ª posición con el transcurrir de las vueltas, bueno, se fue colocando segundo. El tercero, ¿sí? Marcelo Sebastianelli, mantuvo esa posición a lo largo de estas 19 vueltas. Agustín Orellana también conservó posición, había largado cuarto, finalmente arribó también en esa posición. Facundo Guayaquil ganó un par de posiciones, a pesar de que estuvo en la pelea, en la disputa para ver si entraba al podio o no, y ganó un par de lugares, ya que llegó quinto, habiendo sido su lanzamiento en 7º lugar. Alexis Bull, a pesar de la pelea que tuvo y que estuvo ahí colocado, no perdió posiciones con lo que fue su lanzamiento, que había sido sexto. La mejor performance aquí, sin ninguna duda, fue la de Federico Luques, que largó 18 y finalmente arribó en la 7ª posición. También una buena para Leandro Gallardo, ya que largó 13 y llegó octavo. Y lo mismo para Sergio Ollarzo, que largando 12 llegó en la 9ª posición.
17 había largado Daniel Eduardo López para llegar décimo y Rodrigo Silva 18 para llegar en el lugar número 11. Todos ellos cumplieron las 19 vueltas al trazado. El mejor registro fue 1:17.912 para William Bull, que arribó en la segunda posición en una lucha que estuvo realmente muy buena. Aquí vemos cómo van los 4 primeros, ya acomodaditos, solo faltaba que William pasara a Sebastianelli, que ya lo hizo, ¿sí? Allí lo vemos a Garay en la bajada de la bandera, festejando muy cerca, llegaron los 3 primeros, y el cuarto también, y el resto del pelotón, que hicieron una carrera entretenida, no vibrante, porque no hubo lucha prácticamente por la primera posición, sí lo hubo por alguna otra, pero una carrera tranquila, podríamos decir, al margen de las roturas que tuvieron Tejedor, Palacio, Paredes, Zabalía, Gallardo y Acuña. Fueron excluidos Leandro Fernández y Federico Vivar, obviamente, por lo que pasó con Juanjo Gallardo. La primera del año, buena, con buena cantidad de participantes y obviamente algunos con bronca y por supuesto pensando ya en lo que va a ser la segunda fecha del campeonato. Así quedó esta final. Ricardo Garay ganador, William Bull segundo, tercero Marcelo Sebastianelli, cuarto Agustino Orellana. El quinto lugar de llegada fue esperar el piloto Facundo Guayquí, que ganó un par de posiciones. Alexis Bull fue el sexto, séptimo Federico Luques, octavo Leandro Gallardo, novena posición para Sergio Zarzo, décimo Daniel López, undécimo Rodrigo Silva, que cumplieron los 19 giros. Después de un año, una buena carrera, un buen podio y cansado se ve. Sí, la verdad que me cansé muchísimo, es más, sentía en el auto cómo me corría el agua, venía muy cansado. Como le decía a otro de los periodistas, no sé si vengo saliendo justo del COVID, no sé si fue eso que me quitó un poco de aire y rendimiento, pero igual la verdad que peleamos todas las vueltas, yo venía por lo menos clasificando todas las vueltas, no había más. Fue un ritmo infernal, ¿eh? Sí, yo lo venía viendo en el reloj, que veníamos casi al ritmo de clasificación y no había más. La verdad que, bueno, Alexis creo que fue el que me pasó, no, Willy me pasó bien, metió la trompita, sabía que si lo cerraba lo podía, pero no, preferí dejarlo porque veníamos haciendo una carrera linda y limpia. Y bueno, espero que de afuera se haya visto linda porque adentro fue hermosa. Seguro, de afuera fue buenísima. Bueno, un ritmo bueno, pero hay que sumar, como siempre, en las primeras carreras, no hay que dejar punto en el camino para pelear al final, ¿no? Exacto, sí, lo importante es llegar, porque si uno para pierde mucho en esta categoría. Y bueno, y se ve que está muy pareja, así que hay que sumar y estar lo más adelante posible. ¿A quién se lo dedicamos? Y esto se lo dedico a Coco y Jesús, que laburaron una bocha en el auto y la verdad que va bien. Nos falta trabajar en el ritmo, pero está bien. Hicimos pruebas antes de la carrera, 150 vueltas hicimos, la verdad que lo gastamos por autito, pero bueno, quedó demostrado que estamos ahí. Bueno, disfrútalo, amigo. Bueno, muchas gracias. Pero Willy, qué buen podio, ¿no? Transpirado, buena carrera, realmente tensa, me imagino. Sí, la verdad que hermosa, estuvo muy linda y estamos más que felices. Bueno, no hubo para Garay, pero se hizo lo posible. Sí, se hizo lo posible. Con las dos, toda la carrera fuimos, salieron lindas maniobras, felicitarlo a todos los chicos que no hay ni un apretón de más, ni un empujón de más, todo legal y la verdad que así es muy lindo correr. A eso a lo que venimos, para eso para lo que trabajamos y estamos muy contentos. Sí, la verdad que Ricky tenía un poquito más y nada, me contenté bastante con el segundo lugar, la verdad. Y seguro, bueno, porque hubo que remarlo igual, ¿no? Hubo que trabajarlo. Realmente hemos trabajado un montón y hemos tenido un montón de contratiempos. De hecho, hoy a la mañana antes de salir rompimos la caja de cambio y hubo que cambiarla y penamos unos puestos, pero bueno, la verdad que el auto se portó de la mejor manera y estamos más que felices. Bueno, es una muy buena manera de empezar el año como para pensar a futuro, ¿no? Sí, la verdad que muy contento, bueno, deseando mucho que pueda tener continuidad esto, que no se corte, pero bueno, no, seguramente que no depende de nosotros, pero bueno, la verdad que sí, ojalá que
que podamos seguir viniendo a todas las carreras y vamos a tratar de seguir trabajando para poder llegar alguna vez a la victoria. Seguro, de todas maneras, a ver, ustedes cuando vienen, conociéndolos, vienen a buscar lo mejor, que es el 1. Sí, realmente para eso trabajamos, para eso trabajan todos los chicos de la categoría, es una realidad. Pero bueno, siempre la cuotita de suerte nos jugaba una mala pasada y hoy estuvo con nosotros y estamos muy contentos. ¿A quién se lo dedicas? Se lo dedico a todos los que nos apoyan, no me quiero poner a nombrar porque son un montón, pero rompimos el viernes, rompimos el sábado, todos los chicos de la categoría que repuestos que vení a buscar, llevar lo que sea, Horacito, Luito Palacio, el Polio Yarzún, un crack. Y bueno, nada, dedicárselo se lo dedico a mi familia, que son los que hacen todo lo posible para que estemos acá, y a los sponsors. Disfrútalo, amigo. Muchas gracias. Ricky, un triunfo espectacular. Buenas tardes, sí, la verdad que costó mucho porque los muchachos venían muy rápido, agarraban su opción y no había manera de taparlo, pero bastante contento porque el rendimiento del auto no decayó nunca. Los muchachos se me venían muy rápido, no había manera de taparlo y ya rogaba que termine la carrera porque ya viene el auto cansadito, medio caliente y quería cuidar para que no caiga nada, ¿no? Era la carrera bastante larga. Seguro, de todas maneras un ritmo intenso. Sí, el auto venía bien, venía mirando el paralizador y venía girando todas las vueltas parejas, que era lo importante, pero bueno, igual contento por el resultado, el auto, el equipo, todo. Buenísimo, bueno, a disfrutar ese triunfo. Dale, gracias. Muy bien, hasta aquí llegamos con esta edición de RPM, le agradecemos su presencia y por supuesto la promesa para ya ir con las otras categorías, el turismo pista santacruceño que estamos debiendo, también el stock patagónico que tuvo sus novedades y por supuesto la categoría 1600 centímetros cúbicos. También tendremos alternativas de las picadas que ya han estado en la recta principal del autódromo. Agradecidos por su atención, le deseamos una muy buena semana y será hasta nuestro próximo encuentro a través de la pantalla de Canal 10. Gracias. Buena semana.